Buenos días. El día de hoy vamos a tener el agrado de poder exponer acerca de un tema bastante interesante. Este es los tiempos de coagulación y nosotros somos el grupo número 8. En esta diapositiva se encuentran los integrantes de nuestro grupo. Bueno, vamos a comenzar con algunas generalidades. Tenemos que la coagulación de la sangre es un proceso dinámico y complejo en el que participan numerosas proteínas plasmáticas conocidas como factores y cofactores de la coagulación. La mayor parte de los factores van a circular como enzimógenos. ¿Qué son estos? Estos son precursores enzimáticos que están inactivos, o sea que no van a catalizar ninguna reacción como lo hacen las enzimas. Sin embargo, estos llegan a ser activados para poder adquirir una actividad enzimática de serinoproteasas. ¿Cuáles son estas? Son aquellas que degradan enlaces peptídicos de péptidos y proteínas que en su centro poseen un aminoácido activo que es de serina esencial para la catálisis enzimática. Los factores de coagulación van a circular como profactores. Estos van a necesitar de una activación enzimática para poder cumplir su función. Para que la sangre coagule, el organismo necesita células llamadas plaquetas y también proteínas conocidas como factores de coagulación. Si una persona posee un trastorno de coagulación, va a significar que no tiene plaquetas o factores de coagulación o los va a poseer, los va a poseer y no van a funcionar como deberían. Entonces, en esta imagen podemos observar que acá están las plaquetas y por acá están los factores de coagulación, casi no se ven, son bastante pequeños. Entonces, estos van a actuar sobre la herida y la van a coagular y esto va a producir una coagulación normal. Entonces, en la parte de abajo nos damos cuenta que no hay plaquetas, no hay factores de coagulación, la herida no se va a coagular y va a producir lo que es una hemofilia. Este es un trastorno que va a provocar que la sangre no coagule de manera normal. En la siguiente diapositiva vamos a observar vamos a hablar sobre factores de coagulación. Los factores de coagulación son proteínas de la sangre que van a ayudar a controlar el sangrado. En la sangre se encuentran 13 factores de coagulación. Cuando una persona se corta o sufre alguna herida que le cause algún sangrado, los factores de coagulación se van a coordinar y van a funcionar para formar el coágulo de sangre. El coágulo lo que hace es evitar la pérdida de una cantidad excesiva de sangre y a este proceso se le va a conocer como una cascada de coagulación. Los factores de coagulación son los que ya les había mencionado, pero ahí están de nuevo. Ahorita en la siguiente diapositiva vamos a poder darnos cuenta de los 13 factores. Entonces, estos factores de coagulación se van a denominar por números romanos o por su nombre. Entonces, ustedes pueden observar en la tablita. En el primer factor tenemos el fibrinógeno, en el segundo la protombina, en el tercero tromboplastina, en el cuarto el calcio, en el 5 la proacelerina, en el número 7 tenemos la proconvertina, en el número 8 el factor antihemofílico A, en el número 9 el factor antihemofílico B, en el número 10 el factor de Stuart-Brouwer, en el número 11 el antecesor tromboplástico del plasma, en el 12 el factor de Heyman y en el 13 el factor estabilizante de la aspirina. El factor número 6 no lo mencioné porque este actualmente no se emplea. Las pruebas de los factores de coagulación son análisis de sangre que comprueban cómo funcionan uno o más factores. Ahora vamos a adentrarnos en cada uno de ellos y en la siguiente diapositiva vamos a poder observar sus características. Entonces, en el número 1, que es el fibrinógeno, tenemos que es una proteína soluble del plasma. En el número 2 tenemos a la protombina. Esta está pegada a la membrana plaquetaria, o sea, a la membrana plasmática de las plaquetas, y son sustancias absorbidas. En el número 3 tenemos el factor tisular, que se libera del endotelio vascular a causa de una lesión. En el número 4 tenemos el calcio, en el número 5 la proacelerina, que es también llamado factor Lyle, y está pegada a la membrana plaquetaria. Tenemos al factor número 7, que es la proconvertina. También se le puede llamar factor estable. ¿Por qué razón? Porque es estable ante el calor y el almacenamiento. Del factor número 8 al número 10, todos estos están pegados a las membranas plaquetarias.
Y pues tenemos en el 8 al factor antimofílico A, en el número 9 al Christmas o beta-adrenérgico, que también es llamado antimofílico B. En el 10 tenemos el factor Stuart-Prower. En el 11 tenemos el factor antimofílico C, este se va a producir especialmente en el hígado. En el 12 tenemos el factor de Heymann, esta es una enzima de la clase de serinas proteasas o serinas endopeptiasas, que ya se las había mencionado al principio. Y por último tenemos el factor número 13, que es el factor estabilizante de la fibrina, y esta es una proteína plasmática de síntesis tanto hepática como plaquetaria. Todos estos factores son esenciales para que se produzca la coagulación. La ausencia de alguno de ellos puede dar pues, un trastorno hemorrágico. Especialmente nos vamos a enfocar en la ausencia de 3 factores. El primero es el factor número 8, que es el antimofílico A. Su ausencia va a producir hemofilia A. Como lo había mencionado, la hemofilia pues, es un trastorno que provoca que la sangre no se coagule bien. Entonces, la hemofilia A es la hemofilia más común, o sea, el tipo de hemofilia más común. Esta proteína va a actuar como un cofactor para el factor número 9 en la activación del factor 10 en la cascada de coagulación. Un fallo en este punto va a dar como resultado la formación de fibrina deficiente, lo que va a provocar que la coagulación sea mucho más prolongada y más inestable. Más adelante van a poder comprender de mejor manera esta parte. Entonces tenemos también al factor, la ausencia del factor 9, que es el factor Christmas o también llamado antimofílico B. Su ausencia va a provocar lo que es la hemofilia B. Este es un trastorno que es causado por un rasgo recesivo ligado al cromosoma X. Por ende, pues las mujeres estamos más propensas a poder tener una hemofilia B. Por último, tenemos la ausencia del factor número 11, que es el antimofílico C, y su ausencia pues va a provocar la hemofilia C, que es también llamada déficit congénito del factor 11. Esta es una enfermedad hereditaria que afecta por igual a ambos sexos y va a causar predisposición a las hemorragias por un déficit en la coagulación de la sangre. Ahora sí, en la siguiente diapositiva vamos a poder darnos cuenta y entender mejor qué es una cascada de coagulación. Esta pues es un proceso químico complejo que utiliza hasta 10 proteínas diferentes. Cada una de estas proteínas son llamadas factores de coagulación. Estas se encuentran en el plasma de la sangre. El proceso de coagulación hace que la sangre pase de su estado líquido al sólido en el lugar de la herida. Se le denomina coagulación al proceso por el cual la sangre pierde su liquidez, convirtiéndose en un gel para formar un coágulo. Este proceso potencialmente desemboca en la hemostasia. Esto, pues, mi compañera lo va a explicar más a fondo. Y, sin embargo, pues, este es un conjunto de mecanismos para detener procesos hemorrágicos, ¿verdad? Entonces, ustedes pueden ver en esta imagen que la sangre está viajando de forma líquida para llegar acá a formar el coágulo, que ya es una forma sólida. Y como pueden ver acá van todos los factores de coagulación que les había mencionado en la tablita. Y ustedes ven como esta mallita o red blanca, eso es un coágulo de fibrina, que lo vamos a poder observar luego. Entonces, en la siguiente diapositiva vamos a darnos cuenta en qué ocasiones ocurre una cascada de coagulación. Como primero tenemos una herida que todos hemos sufrido una herida. Este es un desgarre pequeño en una pared del vaso sanguíneo. Tenemos también la constricción de los vasos sanguíneos. Pues esto se da para poder controlar la pérdida de sangre, entonces el vaso se va a estrechar, a esto se le conoce como una constricción, y sucede esto para poder limitar el flujo de sangre a través del vaso sanguíneo. Entonces, en esta imagen podemos observar que el vaso está con su anchura normal, está la vasodilatación, que es que se ancha, y la vasoconstricción, que se va a estrechar. Entonces, en la siguiente diapositiva vamos a poder ver los otros dos. Tenemos acá el tapón de plaquetas, como ustedes pueden observar. Acá ocurrió un daño en la pared, o sea, un desgarre. Y en este se va a activar células diminutas que se llaman plaquetas. Estas se van a adherir unas a otras, o sea, se van a formar en conjunto en lo que es el lugar de la herida. Como ustedes pueden observar, pues se colocaron ahí, en donde estaba la herida, y se va a formar lo que es un tapón. La proteína llamada factor von Willebrand va a ayudar a que las plaquetas permanezcan juntas entre ellas y permanezcan juntas con las paredes para que no puedan como destrabarse de su lugar. Tenemos por último lo que es el coágulo de fibrina.
las proteínas del factor de coagulación van a activar la producción de fibrina. La fibrina, pues, esta como red que ustedes ven acá blanca. Esta es una sustancia fuerte y parecida a una cuerda que forma, pues, el coágulo de fibrina. Esta es una red con forma de malla que va a mantener al tapón firme y estable. Entonces, ustedes en esta imagen pueden ver como que el tapón plaquetario desde arriba. Entonces, acá están todas las plaquetas juntas y pues está el coágulo de fibrina sobre él. A lo largo de los días o semanas se va a fortalecer el tapón plaquetario y se va a disolver el coágulo de fibrina. Porque entonces esto quiere decir que la pared lesionada se va sanando. Y en la siguiente diapositiva vamos a poder hablar ahora sobre las etapas de coagulación, de la cascada de coagulación. Tenemos que la cascada de coagulación se va a dividir en 3 vías. Tenemos a la vía de activación por contacto, que es también conocida como vía intrínseca. Tenemos a la del factor tisular, que es conocida como vía extrínseca, y la vía común. Las vías de activación por contacto y la del factor tisular, o sea, la intrínseca y la extrínseca, estas son vías de iniciación de la cascada, mientras que la vía común es hacia donde confluyen las otras dos, desembocando en la conversión de fibrinógeno en fibrina. Vamos a hablar primero de la vía del factor tisular, que es la extrínseca. Esta vía requiere de factores ajenos a la sangre, o sea, por eso se llama extrínseca. Esta es una vía bastante rápida, se cumple en apenas unos segundos. Cuando la sangre entra en contacto con tejidos lesionados o se mezcla con extractos de tejidos, se va a generar el factor 10, pero de manera activa. En este caso, la activación de la proenzima 10 va a ser mediada por un complejo que está formado por lo que es el factor número 7, el calcio y el factor tisular. El factor tisular va a ser una lipoproteína sintetizada en el endotelio de los vasos sanguíneos de todos los tejidos. Y también es bastante, cabe recalcar que es abundante en lo que es el pulmón, el cerebro y la placenta. El factor tisular se encuentra normalmente sustraído en el interior de células endoteliales y va a ser secretado en respuesta a su lesión, como lo vimos en las tablitas, ¿verdad? Que se recuerdan que habíamos dicho que se va a liberar en la lesión de las paredes endoteliales. Tenemos también a la vía de activación por contacto, que es la intrínseca. Esta es una vía que sirve como mecanismo de amplificación y red de seguridad del proceso hemostático. Esta desempeña un cierto papel en los mecanismos inflamatorios y de inmunidad innata. El proceso de coagulación en esta vía se desencadena cuando la sangre entra en contacto con una superficie extraña, o sea, que va a ser una superficie diferente a lo que es el endotelio vascular. En el caso de una lesión, la membrana basal del endotelio o las fibras colágenas del tejido conectivo van a dar con que el punto de iniciación de esta vía. En general, las superficies polianónicas, o sea, que están cargadas negativamente, pueden cumplir el mismo papel, al igual que los materiales orgánicos, los no orgánicos y algunas resinas. La vía de activación por contacto, con la formación del complejo primario sobre el colágeno, o sea, este complejo va a ser bastante diferente, ya no va a ser el factor tisular, ya no va a ser calcio, ni el factor 8, sino que en este complejo se va a encontrar el quininógeno, la precalicreína y el factor número 12, que es el Heyman. En esta etapa no se va a requerir de iones calcio. Los 4 factores se van a absorber sobre la superficie cargada negativamente, o sea, la polianónica, y van a formar este complejo de iniciación. De estos factores, el número 12 va a funcionar como un verdadero iniciador, ya que pues esta es una proenzima que posee una pequeña actividad catalítica que va a poder activar a lo que es la precalicreína, convirtiéndola en calicreína. En segunda instancia, tenemos que la calicreína va a actuar catalíticamente para poder convertirlo en un factor 12 activo. O sea, lo va a hacer una enzima muchísimo más activa. La actividad catalítica de lo que es la calicreína se va a ver potenciada por el quininógeno. A su vez, el factor número 12 activo va a convertir al 11 en 11 activo. Y el factor 11 activo va a activar al número 9, el cual se va a conjugar con el factor 8 activo para formar lo que es un complejo tenaza. Y este complejo tenaza lo que va a hacer es activar el factor 10
para poder hacerlo pues activo. Y por último tenemos la vía final común, que pues las vías anteriormente mencionadas, o sea, la extrínseca y la intrínseca, van a confluir en esta. Va a terminar con la conversión de fibrinógeno en fibrina y el posterior entrecruzamiento de la misma, estabilizando el coágulo. Entonces, a grandes rasgos, la vía final común o sea, consiste en lo que son dos pasos. El primero es que el factor 10 activo va a actuar sobre la protombina, convirtiéndola en trombina. Y el segundo es que la trombina ya activa va a actuar sobre el fibrinógeno, convirtiéndolo en fibrina. Y sobre el factor, va también a actuar sobre el factor 13, convirtiéndolo en un factor 13 activo. La fibrina va a polimerizar formando enlaces laxos de tipo electrostáticos y un puente de hidrógeno entre sus monómeros. El factor 13 activo va a estabilizar el coágulo generando enlaces covalentes entre los monómeros de fibrina. Entonces, a continuación los dejo con mi siguiente compañera para que continúe la exposición. Bueno, yo voy a continuar con lo que es la hemostasia. Cuando hablamos de hemostasia nos referimos al conjunto de interacciones entre los componentes de la sangre y los de la pared vascular, ya que estos son los responsables de impedir la fuga de la sangre de dichos compartimientos. Como vamos a observar en las siguientes diapositivas, la hemostasia se divide en primaria y secundaria. En la hemostasia primaria podemos decir que es un proceso de formación que se caracteriza por el reclutamiento y la activación de las plaquetas para formar el tapón plaquetario. Pero para empezar esto se necesita una lesión vascular para luego tener una vasoconstricción y ya por último formar el tapón plaquetario. Esto se lleva a cabo gracias a una estrecha interacción entre lo que es el endotelio y las plaquetas. La vasoconstricción es mediada por las respuestas tromboxano A2, por el sistema adrenalina-noradrenalina y la endotelina. Todos estos se van a sobreponer sobre el óxido nítrico. El objetivo de la vasoconstricción es lograr que los vasos disminuyan en su luz. Esto es importante porque evita una pérdida sanguínea inmediata y nos acerca las plaquetas al sitio de la lesión y nos da el primer paso para lo que es la formación del tapón plaquetario. El primer paso, como podemos ver en la imagen, sería la adhesión de las plaquetas. El tejido lesionado presenta el factor von Willebrand y además encontramos el colágeno expuesto ya que no hay endotelio que lo proteja. La plaqueta tiene el receptor glucoproteína 1B59, que este se une al factor de von Willebrand y ahí es cuando sucede el primer paso de adhesión. El colágeno se une a la glucoproteína 6 y se activa a la glucoproteína 1A2A y finalmente hacen que las plaquetas se junten y se adhieran al tejido dañado. Para luego empezar a lo que es el segundo paso del tapón plaquetario, que sería la activación y la secreción, que aquí básicamente las plaquetas activan sus enzimas que tienen adentro, que sería la fosfolipasa C y la fosfolipasa 2. Y en este proceso es cuando sale lo que es el ADP, el tromboxano A2 y salen de las plaquetas un receptor glucoproteína 2B3A. Por último, se vuelve la agregación, que es la unión de la glucoproteína 2B3A con más plaquetas mediadas por lo que es el tromboxano A2 y el ADP. Y aquí se forma un trombo blanco que detiene el sangrado. Luego les voy a mencionar sobre lo que es la hemostasia secundaria, que este se caracteriza por la activación del sistema de coagulación con el objetivo de formar fibrina. La secundaria interacciona con las proteínas plasmáticas entre sí o factores de coagulación. Estos se activan en una serie de reacciones en cascadas que conducen a la formación de fibrina. Es una vía de contacto que se activa por medio del colágeno, que es más lenta que la extrínseca, porque dura de 1 a 6 minutos. Se lleva a cabo gracias al complejo 10-ASA y se activa al factor 9 activado junto con el factor 8. Tanto en la vía intrínseca como extrínseca se concluyen en una vía común en donde debe haber una activación de la protrombina, que se compone del factor 10 y 5 activado. La protrombina 2 pasa a ser trombina 2A, y agarra el fibrinógeno para convertirlo en fibrina. La formación de fibrina es importante porque es una malla definitiva
que refuerza el trombo plaquetario, construyéndose finalmente un coágulo o trombo definitivo. En este secundario intervienen una serie de proteínas, tanto procoagulantes y proteínas anticoagulantes. Estas se regulan y controlan la coagulación, evitando que los factores activados en un punto concreto se dispersen y produzcan una coagulación generalizada. Las más importantes proteínas serían las antitrombina 3, proteína C y proteína S. En la siguiente diapo vamos a ver lo que son las técnicas de tiempos de coagulación. Estas técnicas son solicitadas ante la existencia de enfermedades de la coagulación de la sangre y también como parte de las exploraciones preoperatorias antes de una intervención quirúrgica, ya que, como sabemos, esto se realiza con el fin de descartar la presencia de una enfermedad que podría producir complicaciones graves durante la cirugía. Dos técnicas principales para medir los tiempos de coagulación serían en la vía intrínseca, tenemos lo que es el tiempo de tromboplastina parcial activada, que es la TPPA, y en la vía extrínseca el tiempo de protombina, que más adelante se los van a explicar, pero yo les voy a ampliar más el tema sobre el tiempo de tromboplastina parcial activada. ¿Qué es el tiempo de tromboplastina parcial activada? Este es el tiempo que tarda en coagular un plasma citratado descalcificado al añadirle calcio en presencia de un sustituto del fosfolípido procoagulante y caolín, que caolín es una sustancia activadora de los factores de contacto y se utiliza plasma fresco pobre en plaquetas, es decir, PPP. Esta prueba es la que detecta la deficiencia de los factores 7, 9, 11 y 12. El tiempo de tromboplastina parcial activado, como lo habíamos mencionado antes, es una prueba que valora la vía intrínseca de la coagulación, por lo que es sensible a la concentración de la mayoría de los factores de la coagulación, por lo que se suele realizar cuando se sospecha la alteración de algunos de estos. Mencioné que la mayoría de los factores de coagulación porque no se puede como que sospechar del 6 ni del 13. Siguiente. Bueno, como podemos ver ahí, también se puede sospechar cuando se desea descartar la presencia de algún anticoagulante circulante o de un inhibidor del fosfolípido procoagulante. Para su realización se requiere un sangre anticoagulada con citrato de sodio que funciona como un quelante de calcio. Esto es muy importante tomar en cuenta que si la cantidad de anticoagulante es inapropiada, puede dar resultados muy alterados que nos pueden llegar a confundir a la hora de realizarlo, debido a que la cantidad de citrato interfiere con el calcio utilizado durante la prueba. Otro aspecto importante a cuidar es el tiempo transcurrido en la extracción de la sangre y la realización de las pruebas, ya que si transcurren más de 4 horas, algunos factores lábiles como el 5 y 7 se inactivan, dando tiempos prolongados sin que necesariamente reflejen la condición in vivo del paciente. En las siguientes diapos vamos a ver los métodos reportados para medir el tiempo de tromboplastina parcial activada. El primero que les voy a mencionar sería el tiempo de tromboplastina con cefalina, que este método fue descrito inicialmente por Langdell y Cole en 1953 y se inicia incubando 0,1 mililitros de plasma pobre en plaquetas fresco citratado del paciente o del control y 0,1 mililitros de solución de cefalina que debe de estar a 37 grados Celsius durante el tiempo recomendado por el fabricante de este reactivo, para luego agregar 0,1 mililitros de cloruro de calcio con 25 milimolar preincubado a 37 grados Celsius y se determina el tiempo de coagulación. En la siguiente diapo vamos a ver lo que es el tiempo de tromboplastina con caolín, que este tiene como finalidad unificar la activación por contacto, teniendo en cuenta que los tiempos de incubación cortos son más sensibles para detectar defectos de los factores de contacto. Este es un método descrito por Proctor y Rappaport en 1961. Ellos describieron que debemos de empezar ingresando 0,1 mililitros de plasma pobre en plaquetas frescos y tratado y incubarlo a 37 grados Celsius, para luego agregar 0,1 mililitros de una mezcla de caolín al 5% y cefalina en 1/3. Se mantiene a 37 grados Celsius para finalmente agregar 0,1 mililitros de cloruro de calcio a 25 milimolar
Esto se mezcla para determinar el tiempo de coagulación. Este método es muy sensible para seguir tratamientos con anticoagulantes, como lo son los pacientes con heparina, y para evaluar los niveles de los factores de la vía intrínseca, pero no para diagnosticar deficiencias de fibrinógeno y protombina. En la siguiente diapositiva vamos a ver los materiales que utilizamos, que serían la micropipeta automática de 100 microlitros, las puntas de micropipeta, los Wattix, el coagulómetro, las limaduras de hierro, cubetas de coagulómetro, agua destilada o desionizada sin agentes de conservación, tubos de plástico, pipetas para la medida exacta de 0,1 mililitros, y analizadores de coagulación. Y en la siguiente podemos observar lo que es en los reactivos que utilizamos, que sería R1 activador, es decir, ácido elágico, R2 iniciador, cloruro cálcico, y plasma citratado pobre en plaquetas. Y le dejo la palabra a mi compañero. Yo les voy a platicar sobre el proceso para la tromboplastina parcialmente activada por vía intrínseca. La vía intrínseca se inicia tras un daño vascular con la exposición de superficies cargadas negativamente que interaccionan con los factores del contacto, el factor 12, el factor 11, la precalicreína y también los quininógenos de alto peso molecular, e inician el proceso de activación secuencial donde el factor 12 funciona como verdadero iniciador, puesto bien que podemos decir que esta es una proenzima que posee una pequeña actividad catalítica que alcanza para activar a la precalicreína, convirtiéndola en calicreína. La formación del factor 11 activado, en esta etapa participan 4 proteínas, que sería la precalicreína, el quininógeno de alto peso molecular y los factores 12 y 11. Un dato importante es que en esta etapa no se requiere de iones calcio. Para activar la activación del factor 11, estos factores se absorben sobre la superficie cargada negativamente, formando el complejo cebador o de iniciación. De estos factores, el 12 funciona como verdadero iniciador, ya que si bien es una proenzima, posee una pequeña actividad catalítica que alcanza para activar la precalicreína, convirtiéndola en calicreína. En segunda instancia, la calicreína actúa catalíticamente sobre el factor 12 para convertirlo en factor 12 activado, una enzima muchísimo más activa. Por último, la proteasa 12 activada actúa sobre el factor 11 para liberar el factor 11 activado. Formación del factor 9 activado. El factor 9 se encuentra en el plasma como una proenzima, en presencia de iones calcio más el factor 11 activado, que cataliza la ruptura de una unión peptídica en la molécula del factor 9 para formar un glucopéptido de 10 kilodaltons y liberar, por otro lado, el factor 9 activado. El factor 9 se encuentra ausente en personas con hemofilia tipo B. Ahora la formación del factor 10 activado. Sobre la membrana de las plaquetas se forma un complejo constituido por los factores 9 activado, 10 y 8. Los residuos gamma carboxiglutamato de los factores 9 activado y 10 actúan como quelantes de iones calcio, permitiendo que estos componentes formen un complejo unido por medio de puentes de iones calcio y así ayudar a que el complejo se ancle a los fosfolípidos de la membrana. Primero, se unen los factores 10 y 9 activado a la membrana y luego se une el factor 8. El factor Y es en realidad un homorodímero formado por 4 cadenas proteicas.
cada una codificada por un gen diferente. Entonces tenemos que el factor, que sería factor 8C y el factor 8R. El componente 8C es conocido como un componente antihemofílico y actúa como cofactor en la activación del factor 10. Y el componente 8R es el que permite la unión del factor 8 al complejo. El complejo formado por los factores 9 activado, 10 y 8 y los lípidos más el calcio actúan sobre el factor 10 para convertirlo en 10 activado. En este punto concluye la vía intrínseca. En la siguiente diapositiva vamos a ver dos datos importantes acerca de todo este proceso, que en la formación del factor 9 activado, dice que el factor 9 se encuentra ausente en personas con hemofilia tipo B, y la formación del factor 10 activado, la ausencia de este componente antihemofílico causa la hemofilia A. Ahora veremos los resultados. En la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, tenemos que un resultado normal varía de 10 a 14 segundos, con mayor 60% de actividad. Sin embargo, los rangos de tromboplastina, el tiempo de tromboplastina parcial activada considerados normalmente dependen de la edad. Como podemos ver allí en la diapositiva, tenemos una tablita que es muy importante, que en los adultos más o menos va de 20 a 38 segundos, de los niños de 11 a 16 años va de 37.9 a 46.1 segundos, de niños de 6 a 10 años va de 31.8 a 43.7 segundos, los niños de 1 a 5 años de 33.6 a 46.3 segundos, bebés hasta un año 29.5 a 46.3 segundos. Y en los recién nacidos podemos decir que es un 34.3 a 44.8 segundos. Los niveles aumentados del tiempo de tromboplastina parcial activado significan que el proceso de coagulación es más lento de lo normal y hay tendencia a sangrados. Según el tiempo normal que transcurra, las complicaciones son las siguientes. En la siguiente diapositiva, por favor. Que acabamos de ver los niveles, ya sea elevados, moderados, y vamos a comenzar con el nivel ligeramente elevado de 38 a 60 segundos en adultos. Que los niveles del tiempo de tromboplastina parcial activado son ligeramente elevados y deben ser de mucho estudio. Si no está en tratamiento con heparina y el tiempo de protombina es normal, podría tratarse de un trastorno genético de la coagulación, como la hemofilia o la enfermedad de von Willebrand, por lo que debería consultar con su médico para que realice pruebas complementarias y entre en este rango. Niveles moderados elevados de 60 a 80 segundos en adultos. El tiempo de tromboplastina parcial activado es moderadamente elevado. Si el tiempo de trombina es también elevado, puede surgir coagulación intravascular y diseminada. Si el tiempo de trombina es normal, orienta hacia hemofilia o a la enfermedad de von Willebrand. Si la persona está recibiendo anticoagulantes del tipo heparina para evitar la formación de trombos, estos valores pueden ser considerados normales. Entonces, ya el médico puede solicitar un test de forma periódica para comprobar que la dosis del medicamento es la adecuada ante el paciente. Los niveles excesivamente elevados, menos de 80 segundos en adultos, el tiempo de tromboplastina parcial activado es excesivamente elevado y se pueden producir sangrados espontáneos que pueden acarrear graves problemas de salud. Por ello, se debe acudir a un médico.
con mucha más urgencia para encontrar la causa que lo produce. Podría tratarse de coagulación intravascular diseminada u otros problemas que afectan a la coagulación de forma severa. Si la persona está tomando medicamentos, en este caso, siempre anticoagulantes del tipo heparina, la dosis recibida puede ser excesiva y debería consultarlo a su médico para que lleve un mejor control. Ahora los niveles ligeramente bajos, o sea, menor que 20 segundos en adultos. Los tiempos de tromboplastina parcial activado por debajo de lo normal no tienen valor diagnóstico. Sin embargo, algunos estudios sugieren en tiempos bajos que aumentan la posibilidad de padecer trombosis o sangrados severos. Por esto puede deberse a que los tiempos bajos se aprecian en situaciones de cáncer extenso o hemorragias agudas. Eso sería mi participación. Lo dejo con mi siguiente compañera. Buenos días, yo les voy a hablar acerca de la vía extrínseca, que es el tiempo de la protrombina. La protrombina es una proteína producida por el hígado. Es una de varias sustancias conocidas como factores de coagulación. Estas son pruebas de laboratorio que evalúan específicamente la vía extrínseca de la coagulación sanguínea. Son usadas para determinar la tendencia de la sangre al coagularse ante la presencia de posibles trastornos de la coagulación, como la insuficiencia hepática, el déficit de la vitamina K, o también cuando el individuo recibe fármacos anticoagulantes orales. Siguiente, por favor. El tiempo de protrombina es una prueba que se utiliza para detectar y diagnosticar un trastorno hemorrágico o un estado de hipercoagulabilidad sanguínea. El ratio internacional, y también se utiliza esta prueba para evaluar el ratio internacional normalizado, el cual se calcula a partir del tiempo de protrombina, como ya lo habíamos dicho anteriormente. Se utiliza para verificar que los tratamientos anticoagulantes sean eficaces para prevenir la formación de los coágulos. El tiempo de protrombina es sensible para detectar deficiencias, incluso leves, en las actividades de los factores 7, que es el factor proconvertina, el factor 10, que es el factor Stuart-Prower, y el 2, que es la protrombina, que todos estos son dependientes de la vitamina K, y solo se ve alterado por muy bajas concentraciones de fibrinógeno, menor a 80 miligramos por decilitro. Continuando, vamos a ver los materiales a utilizar para realizar esta prueba. Como primer material tenemos la sangre del paciente, un tubo de ensayos, una centrifuga, citrato sódico u oxalato, un recipiente, calcio, fosfolípidos y factor tisular. Y los reactivos a utilizar son la tromboplastina cálcica y el plasma pobre en plaquetas procedente de sangre anticoagulada con citrato trisódico al 3.8%. Siguiente, por favor. Los resultados normales y anormales. Los resultados normales, el tiempo de protrombina se mide en segundos. Los resultados se dan como lo que se llama índice internacional normalizado. Si el paciente no está tomando anticoagulantes como la warfarina, el rango normal para el resultado del tiempo de protrombina es de 11 a 13.5 segundos y el índice internacional normalizado es de 0.8 a 1.1. Por otro lado, si el paciente está tomando anticoagulantes como la warfarina para prevenir los coágulos de sangre, su proveedor probablemente optará por mantener su índice internacional normalizado entre 2 y 3. Los rangos de estos valores cambian dependiendo de los laboratorios a los que vayan. Siguiente, por favor. Los resultados, el significado de los resultados anormales. Si el paciente no está tomando anticoagulantes como la warfarina, el resultado del índice internacional normalizado por encima de 1.1
significa que su sangre está coagulando más lentamente de lo normal. Esto se puede deber debido a varios factores, como los trastornos hemorrágicos, que son un grupo de afecciones en las que hay un problema con el proceso de coagulación de la sangre en el cuerpo. Los trastornos en los cuales las proteínas que controlan la coagulación de la sangre se vuelven demasiado activas, que es también conocido como la coagulación intravascular diseminada, enfermedades del hígado y también un nivel muy bajo de la vitamina K. Esta ha sido toda nuestra exposición. Esperamos que haya quedado claro el tema y muchas gracias por su atención.